Mucho. 78. Muy buenas tardes. Vamos a proceder con la asistencia. Vamos a proceder con la asistencia, por favor. Un minuto. Acá está. Aguirre. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Alcántara. Presente, ingeniero. Anco Huacachi. Anco Vilca. Presente, ingeniero, buenas tardes. Briceño Mendoza. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Cayata Zárate. Carrera Torres. Centeno Vilches. Céspedes Trinidad. Presente, ingeniero Céspedes. Correcto. Chipana Inti. Chulán Rosadío. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. García Galarza. García, presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ibáñez Barnechea. Jara Guamán. Mamani. Presente, ingeniero, buenas tardes. Presente. Ingeniero Jara, presente. Presente. Ok, Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Quispe. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Canchari. Rueda Maguiña. Salvador Canchanya. Santiago Lima. Silva Mego. Zulca Chipani. Ingeniero Silva Mego. Correcto. Tello Castellanos. Tito Vargas. Presente, ingeniero Tito Vargas. Viera Chávez. Vilca Romero. Presente, ingeniero. Zeta Inca. Zulca Chipani, presente, ingeniero. Sí, vamos a pasar de nuevo, disculpe.
Anco Huacachi, Cayata Zárate, Carrera Torres, Centeno Vilches, Chipana Inti, Ibáñez Barnechea, Ramos Canchari, Rueda Maguiña, Salvador Canchanya, Santiago Lima, Zulca Chipani, Presente, ingeniero Zulca Chipani. correcto, Tello Castellanos, Viera Chávez, Z Inca. Muy bien, en la sesión número 6 vamos a ver sobre aplicaciones de la mecánica de fluidos. Continuando con la deducción. Nos encontrábamos deduciendo las ecuaciones, las distintas ecuaciones para las ecuaciones del flujo uniforme, ¿no? Escribir las ecuaciones del flujo uniforme. En el caso del flujo turbulento se requirió una ecuación adicional, la ecuación de Planck, deducida o con la capa límite. Hemos llegado hasta por aquí. Bien. Bien, hasta este punto hemos llegado. Vale la pena recordar, ¿no? En la primera línea horizontal, se tiene el esfuerzo cortante y en la segunda se tiene la velocidad. Debemos relacionar la velocidad con el cortante, ¿no? Y relacionándolas, la velocidad, la distribución de velocidad, ¿no?, con el esfuerzo de corte, es posible encontrar las ecuaciones del flujo uniforme en la primera línea para el caso de un esfuerzo cortante, pero aplicado a un canal muy ancho. Y en el caso de una tubería, el esfuerzo de corte también es posible obtener esta ecuación. Y para una sección irregular, también es posible obtener la ecuación que tenemos. Ahora que necesitamos combinar estas dos expresiones de esfuerzo de corte con distribución de velocidad, tenemos que seleccionar entre flujo laminar y flujo turbulento. Se tiene que encontrar la velocidad para flujo laminar o flujo turbulento. No inconveniente para el caso del flujo laminar, toda vez que se pudo emplear, ¿no?, la ecuación de distribución de velocidad, de esfuerzo cortante de Newton. Pero para trabajar con el flujo turbulento necesitábamos una ecuación adicional, ¿no?, la ecuación de Planck, ¿no?, la ecuación de esfuerzo de corte, que como recordaremos es tau sub h
sobre ρ. Esto nos permitía obtener la velocidad de corte. Y, bueno, busquemos otro contraste. Un color. Decíamos que la velocidad de corte lo definíamos en función del cortante máximo tau sub 0 sobre ρ. Y que la relación de distribución de velocidades a una instancia h de la pared se encontró que es b de corte kappa logaritmo neperiano de h entre h sub 0. Para el caso de trabajar con una pared hidráulicamente lisa, de estas tres posibles soluciones que se puede obtener, cuando hablamos ya de flujo turbulento, cuando hablamos de pared hidráulicamente lisa, encontramos pues que el h sub 0 para una pared hidráulicamente lisa, el h sub 0, al no poder llegar a la pared donde la velocidad sea 0, se encontró que es delta sobre 104. Y también se encontró el valor de delta. O sea, delta también se conoce como 11 punto veces 6 multiplicado por la viscosidad cinemática entre la velocidad de corte. No hay que confundir, ¿no? Que esta ecuación es el resultado de cuando colocamos en el eje horizontal la relación de, y obteníamos este valor de 11.6, cuando colocábamos en el eje vertical la relación de velocidades y en el eje horizontal el número de Reynolds, pero relativo a la velocidad de corte. De ahí se obtuvo este 11.6. Bien. Eso es lo que hemos venido hasta el momento deduciendo, y estas son las ecuaciones que se han podido obtener, ¿no? Y se ha dicho que son pared hidráulicamente lisa, aunque no hemos explicado todavía qué se entiende por una pared hidráulicamente lisa o cómo es su comportamiento hidráulico. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Repito, recordar, ¿no?, que no hay que ver el curso como una serie de fórmulas que van apareciendo, sino entenderlo como una evolución del pensamiento que se va aplicando en la hidráulica, que vendría a ser ahora, en esta parte, a partir de 1904, lo que se conoce como hidráulica moderna. Entonces, las ecuaciones van saliendo, ¿no? Claro, hay que practicar un poco. Recordad también que en su práctica le vino una pregunta muy similar a la que habíamos hecho en la sesión, hace 2 sesiones, ¿no? El único cambio fue el cambio del eje. En vez de tenerlo en el eje horizontal, lo teníamos en el eje superior. Y para encontrar, ¿no?, todas las ecuaciones, aprovechando que está aquí, ¿no?, cuando hablamos de flujo laminar, cuando se habla de flujo laminar, las ecuaciones tienen una estructura parabólica, ¿no? Es decir, si es un canal, esta es la superficie, ¿no?, y este es un canal, la distribución es una parábola de segundo grado. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación, ¿no? Y en el caso de tratarse de una tubería, el eje también a una distancia h de la pared encontraremos una velocidad v sub h.
y también tiene naturaleza parabólica, ¿no? Pero los flujos laminares presentan esa característica. Lo que va a cambiar son las condiciones de borde o condiciones de frontera. ¿Se acuerda que habíamos definido la mecánica del fluido con 3 ecuaciones? Ecuación de energía, ecuación de continuidad, ecuación de cantidad de movimiento. Y la cuarta ecuación, cuasi ecuación, vendrían a ser las condiciones de borde o de frontera. Con lo cual, nuestro problema de mecánica de fluidos quedaba definido. Solo me queda invitarles a que tienen que leer, tienen que practicar, han recibido la literatura adecuada y tienen que volver a repetir en su casa los ejercicios a mano para poderlo fijar en la mente y finalmente poder entender lo que está trabajando. Si usted deja pasar, ya estamos en la 6ª sesión, la 3ª semana, ¿no? Si se deja pasar el tiempo, o las semanas, no se va a nivelar. Vamos a llegar al examen parcial y no se va a nivelar. Y eso ya lo sabemos por estadística que ocurre. Por eso que las notas son muy bajas en el examen parcial. ¿Cuándo se retoma? Cuando cambiamos a canales. Es decir, salimos de hidráulica de tubería, pasamos a hidráulica de canales, ¿no? Como que se revuelven, ¿no? Se vuelve de nuevo a revisar, se revuelven de nuevo las ecuaciones y le retoman, pues, ¿no? Pero el problema de desaprobar un examen parcial es que posiblemente tenga que ir a un sustitutorio. Y así como usted ve el curso, un sustitutorio no es muy alentador. Hay que, de antemano hay que ponerse la consigna de que no debemos ir a un subsanatorio. Usted va a ver la cantidad de temas que aparecen, que se van a ir mostrando, así que hay que controlarlo, hay que controlar el curso de antemano, ¿no? Y todo está en su poder. Usted tiene que dedicarle las horas necesarias para entender los temas. Muy bien, continuemos entonces. Ya tenemos aquí la distribución de velocidades. Nicuratse creo que no había hecho Nicuratse, a ver. Me faltó, no había hecho Nicuratse. No, bueno. A ver, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí habíamos llegado. Y resolvimos. Y hemos resuelto y finalmente hemos tenido esta ecuación, ¿no? ¿Correcto? Bien. ¿Qué podemos decir ahora con respecto a la otra línea que corresponde a pared hidráulicamente rugosa? Y después definiremos esos conceptos de liso y rugoso. Entre el año 1927 y el año 33, este investigador dedujo, ¿no?, que el estudio se complicaba por la presencia que tiene la superficie rugosa que entra en contacto con el fluido. En otras palabras, si nosotros imaginamos un borde de algún material, su naturaleza de la pared, y imaginemos aquí un fluido, presenta esta rugosidad, ¿no? Rugosidad que habitualmente se le conoce con el nombre de K. Esta rugosidad, que llamaremos rugosidad absoluta, tiene unidades, por supuesto, de longitud, perturba el estudio del flujo hidráulico en tuberías, ¿no? Porque el fluido interactúa con la pared. Está muy cerca de la pared y hemos visto que adquiere la velocidad V sub 0
0, ¿no? Cuando h sub 0 está muy cerca de la pared, debe ser 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este investigador? Las tuberías las cubrió o las revistió con granos, ¿no?, de arena, cuyo diámetro es aproximadamente el valor de K, ¿no?, a esta altura. De esa manera, ¿no?, estos diámetros tenían un tamaño uniforme. De esa manera controló la rugosidad, ¿no? Es decir, lo que mostramos aquí, o lo que se muestra aquí, son las posibles superficies, ¿no?, y cómo van a interactuar con el fluido, ¿no? En algunos casos, cuando estas son muy agudas, como vemos aquí, muy irregulares, genera corrientes de segundo orden, ¿no?, corrientes de vórtice de este tipo. Entonces, si ya tenemos turbulencia, tenemos un flujo turbulente, porque estamos en el régimen turbulento, ¿no? Este investigador, entonces, al cubrir la tubería con diámetro de arena uniforme, dio a conocer lo que se conoce como rugosidad artificial, en los que se denominaron los tubos arenisca. Y eso es muy interesante, ¿no?, porque al eliminar este problema, ¿no?, al quitar del panorama la rugosidad, es decir, al ver ya una superficie uniforme, el flujo experimenta una superficie uniforme, encuentra esta ecuación. Al plotear en el gráfico, en el eje horizontal, el número de Reynolds, y en el eje vertical, la pérdida de carga, entre L entre D, B cuadrado entre 2G, encuentra algo muy interesante, ¿no?, que cuando, recordad que acá estamos frente a un flujo, un número de Reynolds, el eje horizontal es Reynolds, y F, el cociente que hemos definido, lo ploteo en el eje vertical, y en un papel log, que observa, ¿no?, que para números de Reynolds menores a 2000, se tiene un comportamiento de este tipo. Es decir, para flujo laminar, ¿no?, se alinean de la forma de la recta, ¿no?, a una recta en este esquema, ¿no? Mientras que para al flujo turbulento, encuentra para una relación de rugosidad K entre D, una rugosidad relativa, en este tercer eje, encuentra este tipo de ecuación, ¿no?, lo cual es interesante porque permite formular una ecuación en la que después, indirectamente, uno podría decir, yo obtuve, ¿no?, digamos, para el concreto, ¿no?, esta curva, ¿no? Entonces uno hace a la inversa, ¿no?, relacione la pérdida o esta curva con el material concreto y puede obtener la respectiva rugosidad, ¿no? A ver si captamos la idea, ¿no? Nosotros aquí tenemos una rugosidad, ¿no?, pero uniforme, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que se parece a esta rugosidad? Bueno, cuando hacemos un ensayo o una tubería cuya superficie es de concreto, ¿no?, se va a parecer, ¿no?, a esta curva, ¿no? Entonces, en ese momento diremos que esa rugosidad, ¿no?, K, corresponde al concreto. Lo interesante entonces es que no podríamos medir, ¿no? Cualquier día, yo
¿no? Y obtengo la rugosidad, ¿no es cierto? Obtengo la rugosidad del material y nos haríamos, ¿no? La rugosidad K, ¿no? Ya hemos dicho que son algunos milímetros, el valor de K. Rugosidad absoluta. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué no cogemos una wincha, ¿no? ¿Por qué no tomamos una wincha y medimos estas alturas, ¿no? Medimos estas alturas con respecto a un promedio y ya tendríamos un valor, ¿no? Eso sí, es casi imposible. Por eso este concepto de rugosidad, ¿no?, asociada a un tipo de material es muy interesante, deducido sobre este criterio. Bien, entonces, con esta idea genial de Nicorace, es posible entonces plantear lo siguiente, ¿no? Hasta el momento nosotros conocemos esta ecuación de distribución de velocidad, que es una ecuación de velocidad denominada la ecuación de flujo turbulento, ¿no? Aunque se ha deducido para flujo laminar, también es válido para flujo turbulento. Por eso se le llama también ecuación universal, ¿no?, del flujo turbulento. Muy bien, entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Lo siguiente, ¿no?, que estamos frente a dos comportamientos hidráulicos de pared, en realidad tres. El comportamiento que hemos denominado hidráulicamente liso, que se ha deducido en su momento, que sería velocidad de corte. A ver, este número dejémoslo allí todavía por ahora, o K menor o igual que 0.4 delta. Ambos números son iguales, ¿no? El número de Schlichting, quien encuentra que para que se comporte una pared hidráulicamente lisa, tiene que tener esta condición. Tiene que tener esta condición. Y esto ocurre, ¿cuándo ocurre? Cuando H sub 0 es delta sobre 104. ¿Cómo lo podemos ver en cuando imaginamos una pared, ¿no? Nuevamente, se tiene la rugosidad absoluta y el fluido que se transporta cerca a la pared. Si se llega a formar la capa límite, es que estamos llamando delta, es decir, si delta es mayor que K, ¿no?, eso es lo que me está diciendo esta ecuación, ¿no?, que delta es mayor que K, ¿no?, que el espesor de la subcapa laminar es mayor que la rugosidad absoluta. Por lo tanto, ¿no?, el fluido no nota la rugosidad y se desplaza sin verse mayormente afectado. Porque esta capa, muy pequeña, ¿no?, aquí le hemos dibujado muy grande, la rugosidad también es pequeña, la subcapa laminar también es pequeña, pero en todo caso siempre es mayor, para esta condición que hemos llamado lisa, ¿no? Entonces, el fluido, el caudal que tenemos aquí, que se está desplazando, no siente la rugosidad. Entonces, por eso se llama pared hidráulicamente lisa. ¿Qué significa? Que podemos estar frente, digamos, a concreto, o algo más rugoso, digamos, tan áspero como una pista de asfalto, ¿no? Al formarse su capa laminar,
el fluido no lo nota. Igualmente pudo ser esto PVC, cuya rugosidad sería muy pequeñita, ¿no? De 1 por 10 a la menos 6 metros. Muy, muy pequeño, ¿no? Es igual. Le es indiferente al fluido porque no se acerca a la pared. No tiene contacto con la pared. Entonces, como que se desliza, ¿no? Se desliza cubierto, ¿no? Por la película que desarrolla, cubriendo la rugosidad, ¿no? Por eso el concepto de hidráulicamente lisa. Es decir, el material pudo ser algo muy liso que podemos imaginar, ¿no? Digamos, PVC, o puede ser concreto, o puede ser asfalto, ¿no? Algo muy rugoso. Reitero, le es indistinto al flujo porque la subcapa laminar se ha formado. ¿Cómo es que se obtiene esta ecuación de aquí? Recordando pues la definición de delta, ¿no? Delta es 11.6 veces nu la velocidad de corte. Si nosotros reemplazamos esta ecuación aquí, vamos a obtener esta expresión de aquí. Muy bien, entonces por eso decimos O. No son dos ecuaciones distintas, es una misma ecuación expresada de dos formas. Muy bien, entonces nos toca ahora ver el concepto de pared hidráulicamente rugosa, ¿no? Pared hidráulicamente rugosa. Muy bien, entonces necesitamos retroceder un poco para ver cómo se deducen estas ecuaciones. Vamos a la... Aquí está. Bueno, o sea, está... A ver, un minuto. Un minuto que no está bien. Muy bien. Entonces, los trabajos en Nikuradse lo que demuestran es que el valor de la rugosidad la experiencia de Nikuradse lo que encuentran es que la rugosidad absoluta, el H sub 0, está relacionada con la rugosidad absoluta con el término K sobre 30. ¿Qué viene a ser K? Ya hemos definido el valor de este valor de rugosidad, ¿no? Entonces estos ensayos permiten encontrar esa definición. Entonces necesitamos ahora que en el caso del número de slitting, o K es mayor que 6 veces delta, entonces el H sub 0 es igual a K, la rugosidad absoluta entre 30, ¿no? Eso es lo que el experimento de Johan Nikuradse ha permitido obtener. Pero ¿cómo se entiende este concepto de hidráulicamente rugosa? Debemos interpretarlo de manera similar a como se procedió en el caso anterior. Imaginemos que se tiene un cuerpo, una superficie muy rugosa.
con un valor de K que denotaremos de esta forma, ¿no? Pero en este caso el espesor de la subcapa laminar es más pequeño. Delta es el espesor de la subcapa laminar, es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, cambiemos de color mejor. Hemos usado verde para la... El espesor de la subcapa laminar ahora es menor. Eso es lo que me dice esta ecuación, ¿no? El espesor de la subcapa laminar es menor que K. Igual, si utilizo el concepto de la definición de espesor de la subcapa laminar, se obtiene esta expresión de aquí, ¿no? B de corte por K entre la viscosidad cinemática mayor que 70. Pero nos interesa analizar o entender un poco su comportamiento hidráulico. Decíamos que el flujo se acerca, se desplaza cerca de la pared, y ahora, al ser la subcapa laminar más pequeña, lo que va a ocurrir es que ahora sí va a encontrar en contacto con la rugosidad, ¿no? Y se van a formar corrientes secundarias, ¿no? Corrientes de este tipo, de segundo orden, ¿ya? Y si el flujo ya es turbulento, el flujo que estamos trabajando es turbulento, arriba también es turbulento, ¿no? La presencia de estos vórtices, estas corrientes secundarias, estos vórtices, se incorporan al flujo turbulento, ¿no? El flujo turbulento no es más que una cascada de vórtices, ¿no? Cuando se desplaza son puntos de los cuales la turbulencia se caracteriza por intercambiar su cantidad de movimiento, que es en buena cuenta en vórtices, ¿no? Una serie de vórtices de mayor tamaño, menor tamaño, que van interactuando entre sí. Al hablar de pared hidráulicamente rugosa, lo que se está diciendo es que se está cumpliendo esta condición, ¿no? Que la rugosidad es mayor que delta. ¿Y por qué decimos que es hidráulica, no? Porque este material que estamos observando aquí pudo ser algo muy liso, digamos vidrio, ¿no? Lo que podemos imaginar vidrio, una tubería de vidrio, y sin embargo se puede comportar como una pared rugosa, si es que se presenta esta situación, ¿no? De que la rugosidad es mayor que el espesor de la subcapa laminar. Por eso, tener mucho cuidado cuando definimos los tipos de flujo, ¿no? El comportamiento de la pared, ¿no? El hecho de que sea concreto se puede comportar como si fuese lisa, como si fuese vidrio. No porque usemos una tubería de vidrio o de PVC, se puede comportar como si fuese una tubería rugosa por el concepto de la formación de la capa límite versus comparación con la rugosidad absoluta del material. Entre la pared hidráulicamente lisa, el comportamiento liso, y la pared en transición, vale decir, entre el número de 5 y el número 70, se considera una pared intermedia, un flujo intermedio, ¿no? Este número, vamos a borrar un poco aquí, está comprendido entre 5 y 70. Bien, esta idea es básica para poder resolver los problemas de flujo turbulento, ¿no? Entender el concepto de formación de la subcapa laminar o comparar el tamaño de la subcapa laminar delta con la rugosidad absoluta. Por eso tomamos algunos minutos. Vamos a hacer una reinterpretación de esta misma idea, pero lo vamos a colocar esta vez utilizando el número de slitting en el eje horizontal. Entonces, en el eje horizontal estamos colocando, o se coloca B de corte, ya sabemos cómo se define la velocidad de corte,
la rugosidad absoluta y la viscosidad cinemática. Nosotros conocemos la ecuación general del flujo turbulento, ¿no? Esta es la ecuación del flujo turbulento y decimos que vale tanto para una tubería lisa, con comportamiento hidráulicamente liso, como para una tubería hidráulicamente rugosa. Lo cual significa entonces que podríamos indicar lo siguiente, que hay dos números muy importantes que debemos recordar, el número 5 y el número 70. Cuando el flujo, ¿no?, el número de slitting es menor que 5, estamos indicando que estamos frente a una pared lisa. ¿Y cuál es su ecuación? ¿No? Lo veremos en unos minutos, tiene que ver con H sub 0, ¿no? Mientras que cuando decimos que este número de slitting es igual o mayor que 70, la pared es hidráulicamente rugosa. Y en el intermedio hemos considerado la pared en transición. Eso es como concepto. Pero ¿cuál es la ecuación que aplicamos? Bien, la ecuación que aplicamos es que en el caso de una pared lisa, el H sub 0, este valor de aquí, esta frontera que nos permitió este valor de H sub 0, que recordarán cómo se obtuvo. Habíamos hablado que teníamos una pared hidráulicamente lisa, que cuando se definió la ecuación de distribución, distribución de velocidad V sub H, no podíamos aplicarlo cuando en el caso de que H era igual a 0. Y se introdujo esta idea, los investigadores introdujeron esta idea, ¿no?, de considerar una distancia H sub 0 muy cercana a la pared, en la que la velocidad, ¿no?, la velocidad en H sub 0, a ver si puedo escribir todavía acá, era prácticamente 0, ¿no? Pero por supuesto recordar también que hablamos de un valor de delta aquí. Bien, es lo que se está tratando ahora de reacomodar para entender. Entonces el H sub 0 será delta sobre 104, entonces esta ecuación adquiere esta forma. Mientras que cuando hablamos de pared hidráulicamente rugosa usamos el concepto de Nicorazzi, que dice que el H sub 0 es la rugosidad absoluta entre 30. Lo que significa que cuando reemplacemos en la ecuación general, ¿no?, la ecuación de velocidad del flujo turbulento, esta es mi ecuación. Y para el caso intermedio, hay que considerar los dos estados, ¿no?, para el caso intermedio. Bien, avancemos un poco ahora. Si tiene alguna pregunta, me hace la consulta, no sea inconveniente, por favor. Pared en transición, estamos hablando de pared, flujo turbulento, pared en transición, no tenemos nada, nos queda la ecuación como está. Veamos ahora, estamos todavía, ¿no?, estamos en régimen turbulento, pero ahora veamos el caso de la pared rugosa. Necesitamos ver estos casos. Necesitamos ver estos casos, ¿no?, cómo son estas ecuaciones. Y, bueno, ver estos casos significa, pues, también recordar, ¿no?, necesitamos estas ecuaciones. Necesitamos aquí, ¿no?, estas ecuaciones están faltando. Estas ecuaciones nos faltan. Pero tenemos que tener en cuenta también el tipo de canal que podemos, el tipo de conducción, ¿no?, que puede ser canal muy ancho, tubería o sección irregular.
Entonces, queremos hacer para 1. Empecemos con 1. Empecemos con este de aquí, ¿no? Y después es factible, ¿no? Factible considerarlo para las otras condiciones, ¿ya? Caso de canal muy ancho, K sub 0 es K sobre 30. Este valor ya lo hemos deducido para una sección irregular. Para un canal muy ancho, perdón, el concepto de tubería, tendríamos esta ecuación de distribución de velocidad. Para una sección irregular no existe, pues, distribución de velocidad. Y lo que podemos hacer ahora es trasladar esta ecuación aquí, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación de distribución de velocidad, ¿no? Para todos los casos aquí indicados, ¿no? Bien, pero nos falta, pues, el caudal, la velocidad media, ¿no? Para estos casos, para estos 4 casos al menos que estamos mostrando aquí, y además de la sección irregular. Bien, seguimos entonces con régimen turbulento. Para una pared hidráulicamente lisa, ¿no? Aquí, ¿no? Por favor, ¿no? Yo no conozco aquí cuánto vale la velocidad media, ¿no? No la velocidad puntual, no conozco. Igualmente no conozco en los otros casos la velocidad media. Y aquí tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por completar. Tenemos que completar, ¿no? Bien, vamos entonces por la velocidad media. Si usted lo hace en su casa, repite, ¿no? Lo mismo, se queda ya grabado y las ecuaciones le van a ser muy fáciles de manejar. También veremos unos ejemplos de aplicación. Bien, entonces necesitamos pared hidráulicamente lisa, canal muy ancho. Necesita encontrar esta ecuación de distribución de velocidad. Veamos su demostración. Veamos la demostración, cómo es que se obtiene. Aquí tengo un canal con una inclinación S sub T sub 0, cuya pared es hidráulicamente lisa. Y yo tengo aquí un caudal que se transporta, ¿no? En el que el flujo no llega a todo. Bueno, tiene 2 tipos de flujo aquí. Un flujo que va dentro de la subcapa laminar y un flujo que va por, a ver, no sé, podemos dibujar aquí, ¿no? Hay un flujo que va por aquí, dentro de esta subcapa laminar, ¿no? Y hay otro flujo que va por aquí, por encima de la subcapa laminar, hasta el valor del tirante I. Es un canal muy ancho, ¿no? Bien, ¿qué es lo que deseamos entonces? Podemos decir que el caudal total será el caudal que se desplaza por la parte cercana a la pared y la parte que corresponde de la pared a delta, y de delta hasta ahí corresponde al flujo turbulento. Si escribimos las ecuaciones, sería así, pues, ¿no? Velocidad, la ecuación de distribución de velocidad por diferencial de área, para el caso laminar, de 0 a delta. La distribución de velocidad por diferencial de área, de delta a Y, para el caso turbulento. ¿Cuál es el valor de la distribución de velocidad para el caso laminar? Era una ecuación lineal. ¿Se acuerdan ustedes? B de corte cuadrado, la ecuación de pared que llamamos, sobre nu por H, ¿no? Yo debería colocar aquí esa ecuación. Y para el caso de flujo turbulento, B sub H sería, pues, la que conocemos, ¿no? B de corte kappa logaritmo de H entre H sub 0. Pero delta es muy pequeño, entonces el caudal que va por esta tubería, por esta zona, esto es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Si nosotros reemplazamos en la ecuación anterior, pero vamos a dejar 0 acá. Para el caso del flujo laminar, entonces tengo que integrar esta ecuación, ¿no? De B de corte kappa logaritmo de H entre H sub 0, pero H sub 0
por C pared lisa es delta sobre kappa. Delta sobre 104. L, que estamos pensando en considerar un ancho unitario L de canal. Esta sería la ecuación. Muy bien, entonces, si nosotros integramos, vamos a considerar Q entre L, el caudal unitario. Si nosotros reemplazamos la ecuación, me queda así, ¿no? Lo que viene entonces es, hay que integrar. Entonces separamos, tendríamos pues logaritmo de 104 más logaritmo de h menos logaritmo de delta. Lo que hemos considerado aquí se le ha puesto de color distinto para poder seguir los distintos factores y cómo se asocian con las integrales. Bien, 104 es, bueno, B de corte es un número constante, kappa es otro número constante, ¿no? 104, logaritmo de 104 es un número, entonces lo que aquí voy a obtener es h, ¿no? Saco fuera 104, voy a tener h, variando de delta, desde delta a i. La integral que tenemos aquí, el logaritmo de h en color rojo, esto sería pues h menos el logaritmo de h con límites de delta hasta i. Logaritmo de delta, delta es un número, puede salir fuera la integral, ¿no? Lo que tenemos en verde, y me quedaría pues h, pero de delta hacia i. Muy bien, veamos un poquito ya la integral, ¿no? Ya la integral efectuada y los límites aquí indicados, ¿no? Bien, efectuemos entonces ahora para la parte azul, ¿no? La parte azul va a ser entonces final, h será pues 104 por i menos 104 delta, agrupado que de esta forma. Logaritmo h, logaritmo de h menos h, ¿no? Es i logaritmo de i menos i, lo que tenemos en color rojo, ¿no? Considerando delta i. Y logaritmo delta es un número, decíamos, será pues entonces i menos delta. Como tiene menos, se produce este cambio de signo. Entonces hasta el momento no hay dificultad en esta deducción. Pero, ¿qué notamos? Que hay términos que son iguales y se van a anular. Como usted aprecia, son iguales, ¿verdad? ¿Qué más? Me queda entonces esta expresión. Noto que también se puede factorizar i menos delta, ¿no? I menos delta puedo agrupar. Me está quedando algunos términos de esta forma. Y recordar por el logaritmo de i menos logaritmo de delta, esto es un cociente. Debería ser el cociente de i entre delta, ¿no? Tengo esta expresión. Entonces lo que me está diciendo esta fórmula del caudal unitario, ¿no? Que es función del tirante I, por supuesto, y del espesor de la subcapa laminar. ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo se debe interpretar? Bien. Se tiene el canal, fondo del canal, el espesor de la subcapa laminar, lo estamos dibujando de un tamaño muy grande, y también se tiene la altura, ¿no? El tirante. El tirante para este flujo, lo que se transporta, ese sub cero, ¿no? Bien, si ahí yo le quito delta, ¿no? I menos delta es lo que aprecio aquí, digamos para hacerlo más práctico, ¿no? Si el tirante fuese 1 metro, el I fuese 1 metro, I fuese 1 metro, digamos, ¿no? Y delta es un valor muy pequeño. Digamos aquí para exagerar, que tenga el tamaño de 0,0
1 metro, vale decir 1 milímetro, ¿no? Entonces, si a 1 metro le restamos 1 milímetro, para fines de ingeniería, sigue siendo 1 metro, ¿no? Toda vez que delta es mucho más pequeño que 1 milímetro. Lo vamos a demostrar más adelante cuando hagamos los ejemplos, ¿no? Eso involucra entonces que si I, ¿no?, el metro que hablamos, es mucho más grande que 1 milímetro, que delta, ¿no?, entonces I menos delta es I. I menos delta es I. 1 metro menos 1 milímetro sigue siendo 1 metro. Lo cual beneficia mucho a la ecuación anterior, porque aquí entonces se va a simplificar I menos delta, va a quedar I menos delta I, ¿no? Notamos que el tirante también está quedando aquí como un valor interesante que puede factorizar, ¿no? Entonces, si extraemos fuera de los corchetes el tirante, me queda así. B de corte capa por I. Logaritmo neperiano de 104 menos 1 más I, más logaritmo de I entre delta. Pero 1 también podemos recordar que es si nosotros tomamos el logaritmo neperiano de E, va a ser 1, ¿no? El logaritmo neperiano de E sabemos que vale 1. Y entonces ahora sí está interesante, ¿no? Porque el logaritmo tiene como argumento a 104, a E y a I entre delta, ¿no? Entonces esto, como es resta, será pues cociente. 104 entre E, y como es la suma, será el producto de I por D. Esto entonces queda escrito así, de esta forma. Pero ¿cuánto vale E? 2.715, ¿no? 104 entre 2.715 se obtiene 38.3. B de corte KI, logaritmo de 38.3 I entre delta. Pero yo requiero la velocidad media. La velocidad media ya sabemos que es caudal entre el área. El caudal es Q por el ancho unitario entre el área. El área vendría a ser I, el tirante I por L, la sección transversal. Finalmente me quedaría Q entre I. Q entre I no es la expresión anterior, pero vamos a eliminar ese valor de I. Me queda entonces B de corte, capa, ¿no? Bueno, aquí lo hemos vuelto a colocar, pero aquí ya se tiene más claro, ¿no?, cómo me queda la velocidad media. Entonces esta deducción nos ha permitido tener esta expresión. Si hacemos lo propio, bueno, tenemos una sección irregular, bajamos un bypass ahí. ¿Qué puede ocurrir para una tubería? Es muy similar en una tubería. Usted lo puede ver y practicar en su casa, la deducción para el caso de una tubería, ¿no? Solo le anticipo lo siguiente, que si yo tengo mi tubería aquí, y esta tubería tiene una rugosidad, ¿verdad? Tiene una rugosidad. Y planteamos la ecuación, bueno, ya, la ecuación de distribución de velocidad, nosotros sabemos que va a ser de esta forma, ¿no? Máximo en el eje y a una distancia h de la pared, a una distancia h de la pared, tendríamos el valor B sub h. Un V simétrico, midiendo siempre desde la pared a una distancia h, tendríamos pues en la pared el valor de la velocidad, distribución de velocidad B sub h. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy simple, lo que hemos hecho hace unos minutos, ¿no? Sumar. ¿Qué sumamos? El caudal, ¿cierto? El caudal que va en la parte que corresponde al flujo laminar, más el caudal que irá por la parte turbulenta. ¿Por qué? Porque estamos tratando una pared hidráulicamente lisa. Vamos a ponerle otro color. Entonces quiere decir que
este delta, el delta que va a cubrir, ¿no? Va a ser mayor que la rugosidad absoluta, porque estamos hablando de pared lisa. Entonces vamos a tener algo muy similar al caso anterior. Son ecuaciones muy similares, lo que cambian son las integrales. ¿Por qué? A ver, para que se convenza, ¿no? B sub H por el diferencial de área, ¿no? Entonces en este caso va a ser un anillo de diferencial de área para flujo laminar más la distribución de velocidad por el diferencial de área, que en este caso por ser tubería decíamos que es una sección, un anillo, ¿no? Pero ¿cuánto vale la distribución de velocidad? Bueno, ya sabemos, para el caso de una tubería, la distribución de velocidad es B de corte, capa, logaritmo neperiano, de H entre H sub 0. ¿No? Pero estamos hablando de una tubería, y entonces, bueno, H sub 0 es, en este caso es delta sobre 104, ¿no? Estamos hablando de una pared hidráulicamente lisa. Delta, el H sub 0 viene a ser delta sobre 104. El diferencial de área. Integrando desde delta, porque vamos a dejar de considerar, hemos dicho ya, la parte laminar, solo flujo turbulento, hasta el borde, hasta el eje, ¿no? Que sería en este caso de medios. Es muy similar al caso anterior. Es muy similar al caso anterior, ¿no? Lo que van a cambiar son algunos coeficientes, y la integral también se verá algo afectada, pero en general la estructura es lo mismo. En resumen, y para que ustedes verifiquen que en este caso la velocidad media tiene una estructura similar a la anterior, pero en vez de tener 38.3, vamos a obtener 46.4. 46.4, y en vez de tener I, que vendría a ser el radio hidráulico, vamos a tener el radio hidráulico aquí, pero en el caso de una tubería ya sabemos que es el diámetro entre 4. ¿No? Eso es lo interesante. Si usted entiende una ecuación, el proceso, el otro es similar, ¿no? Y si lo practica, excelente. Lo cual significa ahora que podemos, ¿no?, decir que para el caso, vamos a borrar aquí esto, ¿no? Yo tengo estos valores para un canal muy ancho y para una tubería. Podemos decir entonces que para una sección irregular, la velocidad media tiene una estructura similar, pero tomaremos entre 38 y 46, el promedio es 42, ¿no? 42. 42 y fracción, pero no importa, porque es el argumento de una función logarítmica, y ustedes cuando hemos trabajado en laboratorio, no es una bendición que nos toque una función logarítmica, ¿no? Porque una función logarítmica, porque cualquier variación que se presente, la función logarítmica lo deshace, ¿no? Lo borra. Muy bien, entonces ya tengo estas tres ecuaciones que valen para una pared hidráulicamente lisa, sea ancho, sea un canal muy ancho, sea tubería o sección irregular. Lo puedo traer entonces a mi gráfica que estoy construyendo. Aquí lo tiene ya. Y ahora me falta, ¿no?, las otras paredes, ¿no? Transición y rugosa. Veamos para el caso de la pared rugosa. ¿Qué conocemos? Conocemos la distribución de velocidad y el comportamiento H sub 0, ¿no? Y vamos a tener este valor. También es muy similar al caso anterior. En vez de obtener 13.8, vamos a obtener 11. Y para el caso de una tubería, en vez de tener este coeficiente de 11, vamos a tener 13.4. Y para una sección irregular, el promedio entre 11 y 13.4, podemos aproximarlo a 12. Y esto lo llevamos a nuestro gráfico, a nuestra tabla, perdón, y aquí ya lo tenemos. Ya lo tenemos.
Es interesante que le reitero que podamos, aquí estamos, hace unos minutos resolvimos estas. Ahora hemos encontrado esta de aquí y esta de aquí. ¿Hay ecuación de distribución de velocidades para una sección de transición? No hay, ¿no es cierto? No hay. Pero cuando hablamos de condiciones medias, sí. ¿No? Sí podemos obtener valores. Bien, pensemos de esta forma, ¿no? Para una pared en transición, no hay. Pero podemos obtener el promedio. ¿Cómo se obtiene este promedio? Si observamos el gráfico, el cuadro anterior, o tabla anterior, ¿no? Yo quiero esta ecuación ahora, ¿no? Mi pregunta es, ¿y aquí cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a proceder aquí? ¿Cuánto vale la velocidad aquí? Esa es la pregunta que estamos resolviendo. Bien, entonces, pero si observo, pero ya sabemos que la transición se encuentra pues entre 5, el liso, y la frontera 70. ¿No? Entre 5 y 70 se encuentra la velocidad media. Y se puede observar que la estructura también es muy similar. Vale decir que B, observo que es similar en la parte superior e inferior, B de corte. Tienen este factor. También tienen la función logaritmo. Y también tienen del 42 radio hidráulico delta y 12 veces radio hidráulico la rugosidad, ¿no? Radio hidráulico ya sabemos que es área entre perímetro, y entonces podemos factorizar y tomar el promedio de esta forma, ¿no? Me quedaría entonces el promedio de, vamos a borrar un poquito, si yo coloco 6 veces radio hidráulico, ¿no? Y si la pared es hidráulicamente lisa, este término no participa, ¿no? Y tendría entonces 6 por 7, 42 veces radio hidráulico entre delta. Si la pared es hidráulicamente rugosa, tal como lo vemos aquí, no tiene términos de su capa laminar, ¿no? Es 12 veces radio hidráulico. Bien, entonces al factorizar 6, me sobra 2, por eso tengo aquí K dividido entre 2 en el denominador, ¿no? Esta es una ecuación que vale entonces para una pared hidráulica en transición. Y al final de cuentas, ¿no? Cuando ya hacemos un recuento de las ecuaciones que estamos empleando, la ecuación más interesante es esta que acabamos de encontrar. Esta es la más interesante. ¿Y por qué resulta interesante, no? O en buena cuenta recordar, ¿no? Porque estamos en este momento frente a todas las ecuaciones, porque ya tenemos, nuestro objetivo era encontrar la distribución de velocidad, ya se consiguió. Encontrar el caudal, también se ha conseguido. Y encontrar la velocidad media, que ya estamos viendo aquí, para todos los casos, ¿no? Pero este conjunto de ecuaciones podría confundirnos. Pero notamos que la ecuación más interesante es esta de aquí. ¿Por qué? Porque el flujo turbulento es lo que más existe en la naturaleza, ¿no? Frente al flujo laminar, el flujo turbulento existe, es comercial, ¿no? Es lo que ocurre aquí. Y dentro de las ecuaciones más interesantes, la que estamos mostrando aquí, es esta de aquí. Esta es la última. ¿Cómo se obtuvo esta de aquí? Bueno, promediando estos valores. ¿Y cómo se obtuvo esto de aquí? Está relacionada pues con
¿Y cómo se obtuvieron? Bueno, las otras, ¿no? Combinando. Muy simple, ¿verdad? Es fácil de entender el cuadro, ¿no? Porque ahora hemos participado en su deducción. Pero si lo vemos como un formulario, tendríamos que tener habilidad para poder, ¿no?, aplicarlo. ¿Qué es lo que dónde se utilizan estos conceptos, ¿no? Interesante, porque para el caso de un canal muy ancho, con tirante y flujo turbulento, se cumple que la velocidad media, ¿no?, se puede demostrar, se aproxima al promedio de las velocidades a punto 2 y a punto 8 de I. A ver, ¿cómo se traduce? Esta es una aplicación muy interesante, porque cuando se va al campo a medir el flujo, a medir el caudal, vamos a un canal muy ancho, lo que me está diciendo es que yo deseo encontrar el caudal. Yo deseo encontrar el caudal. Y el caudal es, sabemos que es área por la velocidad media. Bien, si yo conociera, por supuesto, en teoría, ¿no?, yo conociera en teoría un canal muy ancho, ¿no?, la distribución de velocidades, integro, yo obtendría el caudal, sin mayor dificultad. Pero en el campo no tenemos la posibilidad de medir, digamos, cada centímetro, cada milímetro, exagerando, ¿no?, para poder tener la ecuación de distribución y recién integrar. Esto no se puede hacer. Pero sí se puede hacer cierto tipo de medidas, como por ejemplo, medir a punto 2, a punto 2 del tirante, recordad que es un canal muy ancho, este es I. Podemos medir a punto 2 del tirante esta velocidad, ¿no?, a punto 2 del tirante, a punto 2 de I, o medir también a punto, vamos a borrar esto de aquí, o medir también a punto 8 de I, punto 8 de I, y aquí tendría pues la velocidad a punto 8. A punto 8 de I, el 80% del tirante, ¿no? Entonces, si yo sumo estos dos valores, a punto 2 y a punto 8, y lo divido entre 2, lo que obtengo es la velocidad media. ¿Cuál es la velocidad media? Recordar, bueno, si nosotros pongamos otro color más que se pueda contrastar este color, ¿no? La velocidad media sabemos que es, ¿no?, es un número, aquí está, obtenido como caudal entre el área, la velocidad media. Muy bien, entonces estamos colocando aquí como una raya, ¿no? Entonces este valor de B sería igual a sumar estos dos valores, a punto 2 de I más punto 2 más punto 8 de I. Entonces, no tenemos por qué medir todos los tirantes, sino a esta distancia. Palabra más simple. El tirante vale 1 metro. Yo quiero medir en este canal muy ancho el tirante, y el tirante vale 1 metro. Entonces debo medir a 20 centímetros del fondo la velocidad, y debo medir a 80 centímetros del fondo la velocidad, ¿no? Esas son velocidades puntuales. Sumo y la divido entre 2, y lo que obtengo es la velocidad media, ¿no? Es decir, con 2 puntos he obtenido la velocidad media. Otra conclusión importante que se demuestra es que la velocidad media, cuando nosotros medimos desde el fondo a punto 4 o a punto 6 de la superficie, y nosotros medimos, disculpen, salió muy mal esa flecha, esta velocidad a punto
2 del fondo, a punto 4 del fondo, o a punto, bueno, H siempre se mide, a punto 4 del fondo, o a punto 6 de la parte superior, ese valor medido, ¿no?, es el valor, es muy parecido al valor de la velocidad media. En otras palabras, es muy interesante esta segunda aplicación. Vamos a borrar, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? La velocidad que medimos a punto 4 de la pared se parece, ¿no?, coincide, como si lo hubiéramos medido, midiendo un solo valor a esa distancia, obtenemos la velocidad media. Eso es lo que me está diciendo esta expresión. Además, en el caso de tuberías, ¿no?, la velocidad, cuando es flujo laminar, la velocidad en el eje, dividido entre 2, me da la velocidad media, cuando es flujo laminar, ¿no? Y siempre en una tubería, a una distancia, medimos a una distancia de la pared de 0.2 veces el diámetro, el 20% del diámetro, obtengo la velocidad. Estas son demostraciones que usted lo puede encontrar en su libro del Dr. Rocha, y queda pues para que usted verifique, porque esto ya son lo que llamamos aplicaciones, ¿no? Y aplicaciones como la que vemos aquí, ¿no? Se tiene una corriente de río, imaginemos que este es el cauce, ¿no? Y para el fondo del cauce, imaginemos que esta es la superficie del agua. Que tiene un flujo Q, que deseo medir este caudal. Con un equipo que se conoce como correntómetro, nosotros queremos medir este caudal, ¿no? Para una cierta altura de río, ¿no? Es evidente que en otra época del año el río tendrá otra altura, por supuesto habrá otro caudal. Imaginemos lo siguiente, entonces lo que podemos hacer es, y se hace así, ¿no?, se hace así, se divide en dovelas, ¿no?, en franjas verticales, la sección transversal, ¿no? Se recomienda 10 franjas, ¿no? Pero bueno, eso ya en el detalle. Ahora en este momento nosotros queremos saber el caudal que va por esta sección, ¿no? Entonces, si esta es la sección 1, la sección 2, ¿no?, y así, n secciones, supongamos que aquí esta es la dovela o el área I, ¿no? El caudal que va por esta sección, podemos tratar de visualizarlo de la siguiente forma. Si el caudal tiene así esta forma, ¿no?, nosotros podemos decir que se va a formar un perfil de velocidades de este tipo. Ese es mi perfil de velocidades. Entonces, a una distancia h, ¿no?, medida desde el fondo, en este caso, para esta área, I es el total, ¿no?, tirante total, y para una distancia h de medida desde el fondo, como siempre, tendríamos la velocidad V sub h. Para ese punto la velocidad sería V sub h. Entonces, ¿cuánto vale el caudal Q sub I? Caudal Q sub I será igual, ¿no?, al área transversal, ¿no?, a esta área, ¿no?, al área transversal, al área A sub I, multiplicado por ¿cuál? Por la velocidad media V sub I. Pero ¿cuánto vale la velocidad media? Podríamos nosotros decir, si tomo solamente 2 puntos, tendría A sub I, ¿no?, multiplicado por la velocidad
medida a punto 2 del tirante más la velocidad medida a punto 8 del tirante, ¿no? Entre 2, esto es la velocidad media, ¿no? Pero yo deseo el caudal total. El caudal total sería la sumatoria, ¿no?, del caudal que va por cada una de estas áreas o dovelas, o si queremos un poco en detalle, la sumatoria de las áreas UI por la velocidad media B sub I. Sería el área 1 por la velocidad media 1, el área 2 por la velocidad 2, y así, ¿no?, hasta cumplir todas las dovelas. Muy bien, entonces, para este nivel de río o de tirante, se tiene un caudal, ¿no? Aquí está, es un punto. En otra época del año habrá otro nivel. Habrá otro nivel, ¿no? Habrá otro I. Sí, muy arriba. Habrá otro I. Y habrá, por supuesto, un caudal total asociado a ese valor de I, ¿no? Entonces podemos construir la curva que se conoce de aforo, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué se va a colocar en la curva, en esta sección? Como usted aprecia, un lignímetro. Un lignímetro, el lignímetro es una regla, ya habíamos mencionado, graduada. La regla está colocada ahí, en el cauce, y cuando vamos al lugar, entonces en el año 92, yo creo por ahí estaba trabajando, yo mido esta altura, la regla, ¿no? La regla se queda colocada ahí en el río, se mide esta altura, ¿no?, de esta regla, imaginemos que es esta altura de esta regla, esto es un número, entonces en mi cuadro que tengo de aforo, vengo, ¿no?, leo este número, ¿no?, leo este valor, es un número, digamos aquí, intercepto la curva de aforo y obtengo el caudal. Entonces, el primer trabajo, cuando se trata de calibrar estaciones de aforo, es ir a colocar pues los lignímetros, ¿no?, entre otros equipos. Y esto es interesante, ¿no?, porque es el trabajo que habitualmente hacen los que van por primera vez a la oficina, ¿no?, salen al campo. Al campo va habitualmente el jefe o el encargado, que habitualmente es una persona mayor, ¿no?, los instala en el lugar. Antiguamente teníamos que llevar radios, hoy día tenemos pues la ventaja de los celulares, mejores vías de comunicación, pero no deja de ser siempre tener su cierto riesgo el poder tener secciones y medir, ¿no? Como por ejemplo usted aprecia, ¿no?, colgados de un guaro, un cable y desde un sillón hacer la conexión. Entonces se vería así. Entonces cuando obtengamos esta altura, vamos a nuestra ¿cómo se llama?, gráfico calibrado, y sabemos el caudal. Entonces, una vez que queda la estación calibrada, ¿qué le decimos a un poblador del lugar, ¿no?, que a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, digamos, ¿no?, tiene que ir con su cuaderno y anotar la altura que lea, ¿no?, la altura que puede alcanzar el nivel del agua en el lignímetro, la altura que alcance, perdón, ¿no?, tiene que leer esta altura,
anotarle un cuaderno. Y mensualmente se va y se recoge esa información. Hay que estar atento porque también el tomero, o el que hace el muestreo, ¿no? El ingeniero viene a fin de mes, allá, entonces tiene el cuaderno un día antes, ¿no? Y se inspira, ¿no? Ayer fue tanto, la semana pasada fue tanto, leí tanto. Entonces, hay que escoger bien al que toma los datos, explicarle la importancia de la toma de datos para el proyecto, porque sin información no se puede generar una obra confiable, ¿no? Un tamaño de obra confiable en ingeniería. Pasa por estos casos. Bien. Veamos ahora otro detalle interesante, ¿no? Para seguir completando los cuadros el cuadro de velocidades o de ecuación de flujo uniforme. Lo que se conoce como ecuación de Kalman-Planck, ganancia o defecto de velocidad. Es muy interesante. Para un canal liso o rugoso se demuestra, ¿no? Se puede encontrar que esta expresión, vale decir, la velocidad puntual menos la velocidad media entre la velocidad de corte, tiene esta estructura. ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros queremos usar el cuadro de ecuaciones, la tabla de ecuaciones, primero tenemos que definir la vertical, ¿qué es? Canal muy ancho, sección irregular o tubería. Una de esas. En este caso estamos hablando de canal muy ancho, ¿no? Ya, entonces puede ser flujo laminar o turbulento. Estamos hablando de flujo turbulento. ¿Liso o rugoso? Cada columna y cada fila son las coordenadas que nos definen una situación del comportamiento del flujo. Pero están sujetos pues a esa limitación, ¿no? En el caso del comportamiento de pared, la ecuación de Kalman-Planck permite, ¿no?, eliminar, es indistinto el que sea liso o rugoso. Veamos la demostración primero. Veamos el caso de una pared lisa. Esta es la definición de pared lisa y el espesor de su capa laminar también conocida. Podemos reemplazar delta dentro del espesor de su capa laminar, dentro del argumento de la función logaritmo, me queda esto aquí. También podemos separar un poco de la forma B sub H, B de corte, es decir, adimensional, la velocidad con respecto a la velocidad de corte, y me queda una estructura de ese tipo. Y también se puede efectuar 2.3 entre 0.4, se obtiene aproximadamente 5.75. Y las ecuaciones son las que vemos ahí. Para el caso de un canal muy liso ahora, ¿no?, muy ancho, esta es la ecuación que ya conocemos, 38.3, delta, combinamos la expresión, se procede de la manera como se ha hecho en la parte anterior. Tengo la ecuación 1, la ecuación 2. Se va a hacer la diferencia. Me va a quedar en el numerador B sub H menos la velocidad media entre B de corte. Y los términos que vemos aquí, más 2.5. Es la ecuación que llamaremos A. Esto se ha hecho para pared lisa, canal muy ancho, liso. Repitamos lo mismo para una pared rugosa. La distribución de velocidad, me queda esta expresión, ¿no? Si es un canal muy ancho, rugoso, nosotros ya sabemos que la distribución de velocidad, la velocidad media es 11 veces I. Al desarrollar, obtengo esta expresión número 4. Vamos a restar la ecuación 3 menos 4. Y me queda la ecuación B. Esta ecuación B es igual a la ecuación A. La ecuación A es igual a la ecuación B que se obtuvo, ¿no? Entonces, si es igual, es válido para un canal de pared lisa o pared rugosa. En otras palabras, aquí nos liberamos del comportamiento de pared.
Y se puede demostrar de manera similar para el caso de una tubería, ya sea lisa o rugosa, es muy similar, ¿no? Y lo que va a cambiar aquí será pues, en vez de 2.5 tendremos 2, y será pues radio hidráulico en el caso de una tubería, y esta sería la expresión, ¿no? Como ven ustedes, es muy sencillo. Si regresamos a estas dos ecuaciones a la ecuación de ganancia, estas serían las expresiones, ¿no? Pero ¿cuál es lo interesante de esta ecuación? Si nos permitimos un poco analizarla. Imaginemos que se tiene un fondo, se tiene la rugosidad, y ya sabemos el espesor de la subcapa laminar, ¿no? Bien, pero lo interesante aquí es que, si es un canal, ¿no? Imaginemos un canal, la distribución de velocidad, ¿qué me está diciendo esta expresión? Que la velocidad, bueno, imaginémosla, primero dibujemos la distribución de velocidad. Y esto es la velocidad media. B es la velocidad media, y a una distancia h cualquiera, en la pared tendremos B sub h, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de esta ecuación? Que me dice que la diferencia, ¿no? Vendría a ser, cambiamos de color, B sub h menos B, vale decir, esta ganancia, acá se gana velocidad. En otros momentos, si tenemos un h menor, acá perdemos velocidad. La diferencia, ¿no? Esta diferencia, perdón, sería esta de acá, para el caso de un canal muy ancho, dividido entre B de corte, es decir, se vuelve a dimensionar, también tiene una estructura logarítmica, una estructura de este tipo. Y eso lo hace interesante, ¿no? La ecuación original tiene esa estructura. Recordar, B sub h es igual a B de corte capa, logaritmo neperiano, ¿no? H entre H sub 0. Esa es la ecuación original. Y también esta ecuación tiene la misma estructura, ¿no? Que el caso anterior. Ojo, esta no es una ecuación, digamos, es una ecuación más, pero obtenida, más que una ecuación más, ¿no? Es una ecuación obtenida de combinar las otras ecuaciones. Lo que quiero decir es que este es un resultado de combinar ecuaciones. No es una ecuación constitutiva de un principio, ¿no? Y entonces, es lo interesante aquí, ¿no? Bien, entonces, si esta ecuación es cierta, también si se aplica, vamos a ver, en forma genérica sería B sub h menos B de corte a logaritmo de h radio hidráulico más B. ¿Cuánto vale A? 5.75. ¿Cuánto vale B? Depende. Si es un canal muy ancho, 2.5. Si es una tubería, 2. Por supuesto, el radio hidráulico, tened cuidado. En un canal muy ancho, el radio hidráulico es I, y en una tubería es diámetro entre 4. ¿Verdad? Muy bien. Esto es porque nos encontramos en este momento bajo el campo de la gravedad, ¿no? Un campo gravitacional. Pero, ¿qué pasa si esta ecuación lo queremos aplicar fuera de la Tierra? También va a ser muy similar, pero habrá que agregar otros conceptos, ¿no? Vale decir,
porque las ecuaciones son las mismas, pues estamos hablando de ecuaciones de energía, conservación de la masa, cantidad de movimiento, pero en el campo gravitatorio. Cuando salimos al espacio exterior, habrá que considerar, ¿no?, los efectos de atracción de otros cuerpos, ¿no?, pero también hay efectos de magnéticos, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece el concepto de los llamados superfluidos. Lo cual le mereció a los investigadores brasileños tener el premio Nobel en el año 96. Regresemos a la primera parte de esta introducción. A ver. Los superfluidos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a usar aquí? El vector, el campo de velocidades, densidades, pero como se encuentra en el espacio, ahora sí importa la temperatura. Se va a emplear la ecuación de Euler, pero como la masa se puede deformar, se puede comprimir, ahora hay que también considerar los efectos de presión, ¿no? Y hay que usar, bueno, la ecuación de Navier, que ya se conoce. Hasta el momento lo que estamos viendo ahí es mecánica de fluidos, con algunos términos adicionales porque se va a salir al espacio. La ecuación de continuidad, la ecuación de la energía, pero ahora hay que agregar, ¿no?, la ecuación de estado. Importa ahora la densidad, que cambia con la temperatura, ¿no? El teorema de Kelvin, la vorticidad. Finalmente, estos efectos, bueno, se llega a demostrar finalmente que los fluidos se ven afectados pues por los campos magnéticos, pero lo interesante para los que estudiamos hidráulica, esto está un paso más de lo que habitualmente trabajamos, ¿no? El universo se rige, pues, en resumen, por las mismas leyes, ¿no? O sea, lo que vivimos pegado a la Tierra y lo que está en el espacio tienen sus propias leyes, ¿no? Son las mismas más otro adicional, ¿no? Es lo que se conoce como la condensación de Bose-Einstein. Esto sería, pues, lo que se llama un superfluido. ¿Qué significa un superfluido? ¿Cuál es, entre comillas, la debilidad de un fluido? Su viscosidad. Mientras tenga viscosidad, está pegado, ¿no? Cuando se desplace pegado a una superficie, se va a deformar. Pero en el caso de y siente la pared. Pero en el caso de un fluido ideal, su viscosidad es muy pequeña, nula, ¿no? Solamente, bueno, en 1890, por ahí, lo imaginaron Bernoulli, Euler y todos estos genios, ¿no? ¿Cómo podría ser un Newton, ¿no?, un fluido ideal? Bien, con esta teoría, el helio 3, ¿no?, se demuestra que sí existen los fluidos, ¿no? En este caso lo llaman superfluidos, ¿no? Está definido. Esto ya tiene que ver con el espacio, con la estela de neutrones, en fin. Lo interesante es que se rescata, ¿no?, la idea de que este es un cuerpo integrado. La mecánica de los fluidos, ¿no?, es la historia, ¿no?, la parte de la ciencia que estudia los fluidos, ¿no?, líquido, gaseoso, pero también bajo otras circunstancias, ¿no? Este es el video que resume un poco esta parte. Lo que se está viendo es gas, en este caso gas helio, y se le está enfriando hasta llegar al cero absoluto, ¿no?, a los 273 grados Kelvin. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, obviamente el gas se va a licuar, se va a volver agua, o un líquido, perdón, más que agua, no líquido. Y cuando se va acercando al cero absoluto, el fluido, ¿no?, está en un recipiente. Esta es la foto original de los
investigadores de 1900, 1800, 1920 y tantos, 50 y tantos, eso. Me viene a la memoria ahorita. ¿No? Están explicando ahí, ¿no? Van a colocar un recipiente, un fluido normal aquí, un vaso con un líquido. El líquido está ahí, ¿no? Pero ¿qué estamos apreciando en ese video? ¿No? Que el líquido, ¿no?, está subiendo la pared, ¿no?, está subiendo la pared y está saliendo del recipiente. ¿Ya? Ese es el concepto de viscosidad cero. Geniales los antiguos investigadores, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Eso fue desconcertante para los investigadores. Y por eso se le conoce como superfluido cuando se llega a ese nivel. Bien, entonces, nos queda por ver una pequeña introducción de Chessy. Recordar entonces que la mecánica de los fluidos tiene su superfluido, o sea, no escapamos al universo Marvel, como dicen, ¿no? Bien, entonces, ecuación de Chessy, Anthony Chessy, un ingeniero francés de la Escuela de Caminos y Puertos de Francia, como son, así se reconoce en España, Francia, ¿no? Son ingenieros de caminos y puertos, lo que equivaldría a ser un ingeniero civil. Este ingeniero lo que hace, deduce, bueno, estamos en 1768, le encarga diseñar un canal, ¿no?, para transportar agua del río Yvette, en Francia, ¿no?, cerca a París, dice, ¿no?, el río Yvette. Lo que desea es, vamos a hacer un esquema de lo que contratan al ingeniero Chessy para hacer el siguiente trabajo. Espacio, bueno. Imaginemos lo siguiente, ¿no?, que tiene un río, un cauce principal, ¿no?, acá, y por supuesto le dicen que para la ciudad Yvette, ¿no?, si llamamos Q caudal, Q de río, le dicen que diseñe un canal que transporte un Q de canal, por supuesto menor que el del río, ¿no? Bueno, hoy día para nosotros esto es fácil, ¿no? Pero tenemos que situarnos en la época del ingeniero, ¿no? En ese momento no había ecuaciones, ¿no? ¿De qué ecuación estamos hablando nosotros cuando decimos que la velocidad media es igual a la velocidad de corte, ¿no?, capa, logaritmo, 6 veces el radio hidráulico, 6 veces el radio hidráulico, igual no lo veo, ¿no?, delta sobre 7 más, ¿no? Estamos hablando de 2004 en adelante, porque recordar que es el científico Planck que introduce el concepto de capa límite, espesor a su capa límite. Y esto nace 2004 en adelante, y las ecuaciones que hemos visto son de aquí, de 2004 en hacia adelante. Pero estamos en 98, digamos 1800, redondeando, no hay ecuación. Y tiene que dar respuesta a este problema, ¿no? Y por eso su respuesta es genial. Y bueno, es muy sencilla de imaginar, pero aprovechemos esta vista, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es el río Rímac, épocas de crecida. El flujo es en este sentido. Aquí hay unas rejillas y se va a derivar agua, ¿no?, por un canal, ¿no?, muy similar al problema que tuvo que resolver Chessy, ¿no?, por un canal que finalmente, bueno, ya no podemos apreciar, pero que termina en la central hidroeléctrica de Huampaní, ¿no?
aguas abajo de esta toma. Esta toma está en Chosica, ¿no? Y Huampaní está a la altura de Charlacay. Y ese es el mismo problema que tuvo que resolver Chessy, y veamos cómo lo hizo, ¿no? A ver si esta foto este video nos ayuda. Existe un puente y la vista se está haciendo, en este caso del puente, hacia aguas arriba. Y se puede, ¿no? Podemos imaginar lo siguiente, tal como lo pensó en su momento Anthony Chessy. Es el fondo del cauce, podemos suponerlo irregular, la superficie del agua, ¿no? El cauce, una sección de cauce, ¿no? que dista, ¿no? De este cauce, de esta sección, digamos, A que estoy viendo, arriba, aguas arriba, ¿no? Entonces lo que vemos es un flujo, un caudal, ¿no? En este caso, como se está mirando desde el puente, es como que el río se nos acerca a nosotros. Y cuando miramos hacia aguas abajo, por supuesto el caudal ahora es en el otro lado, ¿no? Es en el otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que pensó Chessy? Si esto fuese siempre uniforme, no hubiera cambios, por alguna razón el agua se está moviendo. Veremos por ahora los físicos. El agua se está desplazando. ¿Cuál fue el razonamiento? Es que existe una componente horizontal, y aquí vamos a... Bueno, ¿no? Existe una... Aquí está lo que veríamos aquí, ¿no? Hace unos minutos pintamos este borde, ¿no? El área A, ¿cierto? Área A. L, una distancia L más arriba, lo que hace unos minutos mostramos acá, ¿no? Una distancia L más arriba, también hay otra área A, ¿no? Pero el flujo que estamos observando tenía esta dirección, ¿no? Mantenía esta dirección. Es decir, el flujo por gravedad en los conductos que presentan una superficie es debido a la proyección del peso, esta masa que estamos en este momento pintando, y aquí vamos a parar ya, llamaremos W, de peso W, en la dirección del movimiento, es decir, W seno de teta es la inclinación que hace el canal, ¿no? El canal con el fondo, esto es teta, ¿no? Lo que causa el movimiento en un canal es esta proyección, ¿no? Porque ustedes recordarán, aquí tendríamos presión y aquí también tendríamos presión. Presión por el área en aguas arriba, menos la presión por el área en la cara aguas abajo, tienen el mismo valor, se anulan. Lo que causa el movimiento es el peso del seno de teta, ¿no? Y eso es lo que debemos recordar. De ahí nace su genialidad, ¿no? De hecho, sí, al poderlo relacionar, ese es el peso, seno de teta, lo que causa el movimiento, ¿no? Entonces, y este peso no está en desequilibrio, ¿no? Debe estar en equilibrio con
lo que se oponga a que se desplace. En aquella ocasión, él consideró una fuerza de rozamiento que se producía entre el fluido y la superficie, en el contorno. ¿Y cuál era la fuerza que en esa época, en 1800, se conocía sobre superficie? La fuerza pues sobre esfera, ¿se acuerdan? Una esfera entre un campo de flujo uniforme, la resistencia que ofrece esa esfera es un medio de ρ, ¿no? Coeficiente de arrastre, multiplicado por la superficie de arrastre, por b cuadrado, ¿no? Y a él se le ocurrió, bueno, igualar ambas ecuaciones bajo este concepto. Entonces, esta es la idea básica planteada por este investigador en el año 1768, en que las fuerzas del movimiento deben estar en equilibrio para hacer un flujo uniforme entre las fuerzas gravitacionales, vale decir peso W seno de teta, en equilibrio con las fuerzas que se oponen al movimiento, ¿no? En aquella ocasión de la estructura del tipo coeficiente arrastre. Muy bien, entonces vamos a parar allí esta presentación. Y ustedes podrán notar cómo se va construyendo, ¿no?, todo este esquema, ¿no?, de las ecuaciones. Y las ecuaciones que aparecen pues en ese cuadro o tabla de ecuaciones de flujo uniforme tienen su deducción, ¿no? Están relacionadas. Muy bien, entonces el siguiente objetivo es ahora ligar las ecuaciones modernas con algunas ecuaciones que se utilizan todavía antiguas, ¿no? Antiguas entre comillas, sino son ecuaciones empíricas que aún guardan su vigencia hoy día, ¿no? En nuestro ejercicio profesional todavía se usan. Pasan algunos años, quizás unos 20 años más, y quizás desaparezcan algunas ecuaciones porque van a quedar, porque son ecuaciones empíricas, ¿no? Ecuaciones de laboratorio, pero, y quedarán pues las que estamos viendo ahora, ¿no? En función de la rugosidad absoluta y el espesor de la subcapa laminar, son las que finalmente quedarán. Pero, como les mencionaba, por lo menos quedan 2 décadas por ahí, y la literatura todavía lo refiere, por eso que los usaré. No hay mayor dificultad. Son muy útiles en canales. En tuberías, las ecuaciones modernas sí tienen una gran ventaja, ¿no? Pero en canales las otras son más fáciles de manejar, porque fueron deducidas inicialmente para ríos, para canales, ¿no? Y en el caso de Chessy, el hecho de utilizar esta brillante idea del concepto de igualar fuerza gravitatoria con fuerza de arrastre o de oposición al movimiento es muy interesante, ¿no? O sea, la ecuación en sí nos está diciendo ya los principios que hay atrás de la fórmula. Por eso les reitero una vez más, ¿no? Nos vamos a equivocar si queremos aprender solo las ecuaciones. Es más, ustedes tienen las ecuaciones ahí, pero tenemos que saberlas interpretar. No saberlas deducir. De acá a 2 semanas, un ciclo más, estas ecuaciones casi no las vamos a usar. Pero cuando usted las mira, la va a recordar, ¿no? La ecuación le va a decir. Por eso se llama ecuaciones descriptivas del movimiento, ¿no? Porque al observar la ecuación no le está hablando solo el lenguaje de los números, ¿no? Le está hablando del lenguaje físico. Y eso es lo que se quiere rescatar. Si hubiera alguna pregunta, por favor. ¿Aló? Si hubiera alguna pregunta. No, ingeniero. Ok, entonces les agradezco. Continuamos el día miércoles, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.
Gracias. Presente, ingeniero. Hasta luego. Tarde, ingeniero.